Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Fuego Virtual. Yeah. Contento como todos los días. ¿Cómo estás, Hansel López? Bien, excelentemente bien. Saludos, ingeniera Patricia. Hola. ¿Y por qué tú me dices Hansel López a mí, ella ingeniero? Yo no estudié. Licenciado Hansel López. Y un servidor, Iván Acosta, aquí con ustedes. Así que hoy tenemos un programa súper interesante. Sí. Vamos a hablar sobre un tema controversial que se ha hablado en estos días aquí también, y por eso vamos a tocarlo nuevamente. Que ustedes. Y ustedes se pusieron a inventar. Sí. Hansel, ¿qué tenemos? Sí, mira. Y no es de la Junta de Vecinos, No, ese es otro tema. Ese es otro tema. Tú sabes que en una ocasión con Michelle, que también es integrante de A Fuego Virtual, tratamos un tema acerca del diezmo. Sí. ¿Pero eso vamos a hablar? Dios mío. Entonces, hoy tenemos al profesor Ramón Peña. Ramón Peña, cariñosamente Mon. Claro que sí. Si tú lo dejabas así como Ramón Peña, nadie lo conocía. Si nadie va a saber quién era, pues yo dije, pues le digo Mon o Ramón. Mon, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno que vienes a darnos luz acerca del diezmo, porque es un tema que muchas personas a veces quieren tergiversarlo y malentienden, y queremos saber realmente todo lo que pueda explicarnos acerca del diezmo. Claro que sí. Claro Sí, que lo sí. que dé el tiempo, claro Lo está. que dé el tiempo, ¿verdad? Sí, para mí es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Siempre me gusta predicar la palabra. Y más ahora, Iván, que soy maestro de formación humana, así que me paso el día entero hablando de la Biblia, y los sábados y los domingos, así que ese es mi diario vivir, predicar la palabra. Bien. Qué bueno. ¿Qué tenemos entonces sobre el tema? El diezmo. ¿Qué era lo otro? El diezmo y las ofrendas. Sí, interesante. Así que se van a disfrutar un manjar, como dice Hansel. Sí, un manjar de información. académico. Yo no sé si tienen como la primera pregunta, ¿verdad? Yo voy a empezar. O sea, suave. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene Mon en la religión y tratando el tema sobre el diezmo para que... Bueno, Para que vean que lo improvisamos. realmente yo soy cristiano desde pequeñito. Mis padres aceptaron al Señor a mi temprana edad. Ya a los 10 años ya yo estaba bautizado. Tengo 44 años. Sí. Así que estamos hablando que este tema se ha estudiado por más de 30 o 35 años, la Biblia. Y no te voy a decir que no se puedan cometer errores, pero la palabra de Dios es una luz impresionante. Te enseña, te muestra, te instruye, te corrige. La palabra de Dios está escrita para eso. Y estos temas, cuando uno le interesa, pues uno lo estudia con el propósito de ayudar a otros, de impartir luz a través de Dios a otro que tal vez puede estar confundido en el tema. Sí, pero para iniciar, literalmente, ¿qué es el diezmo? Y si es una obligación. Bueno, hay dos preguntas. El diezmo es una parte sagrada que pertenece a Dios, así lo presenta la Biblia. Nada en esta vida es obligado, y lo que tiene que ver con Dios es voluntario. Sí. De nada vale tú darle tu dinero a Dios cuando tú no le has dado el corazón. Por eso dice Jesús: hijo mío, dame tu corazón, y donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. De manera que es necesario darle el corazón a Dios, y cuando el corazón es de Dios, todo es de Dios. Bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de las ofrendas, entonces la ofrenda sí, ya eso sí es voluntario. La ofrenda es voluntaria. Bien. Es lo que tú consideres que deberías dar al Señor de acuerdo a cuánto Dios te ha bendecido. Si te sientes agradecido del Señor porque te sanó de una enfermedad, porque hizo algo especial por tu familia, porque tú agradeces a Dios por algo que tú lograste, por muchas razones tú puedes dar gracias a Dios y lo puedes manifestar, pues evidentemente a través de una donación, de algo voluntario que sale de tu corazón. Quiero poner esto al servicio del Señor. Bien. Sí, bueno, antes de iniciar el programa,
le comentábamos acerca de que hay una institución o la iglesia adventista que le descuenta automáticamente el diezmo de la nómina a los empleados. Sí, esto podría verse algo como muy, muy grande para los que no somos adventistas, porque te van a descontar el 10% de tus empleados, sumarte las demás deducciones. Claro, mira, hay 3 cosas que tú, cuando va a tocar de un ser humano, tienes que hacerlo con delicadeza. Número 1, la familia. La familia es sagrada. La familia no se toca. Pueden ser los mejores amigos y al momento en que le hace un daño a la familia, va a tener de frente a cualquiera de ellos. Hay problema. Sí, La familia no se toca. Segundo elemento, la reputación de una gente no se toca. Sí. Yo no puedo salir a difamar de ti cosas que no son verdad. Y aunque la pueda demostrar, tengo que tener cuidado al hacerlo. Y número 3, el dinero. Nadie puede jugar con tu dinero. El dinero es sagrado. Sí. Y el tema del diezmo tiene que ver con dinero. Así que eso hay que tratarlo a lo que dice Dios, no idea concebida, ni teoría, ni comentario. Es la Biblia que tiene que decirme qué es lo que hay que hacer. Y con relación a tu pregunta, a la larga el diezmo, ya sea que tú lo saques de tu dinero y lo lleve a la iglesia, o te lo sacan en el trabajo, de igual manera termina en el mismo lugar. Algunos le preguntan, ¿tú crees que podemos hacer esto? No tengo ningún problema con eso. Y lo hacen. Si hay alguien que se niega a que le hagan eso, que le saquen el 10% de su salario, entonces la persona se ve obligada a que lo haga él o voluntariamente él. No necesariamente tiene que hacerlo en el trabajo donde está, sino que la persona también lo puede hacer. Okay. Sí, porque tiene 2 opciones. Porque en tiempos de crisis, por ejemplo, ¿cómo se equilibra la fe en el diezmo con las necesidades personales? Mira, lo primero que tenemos que entender, claro, es que la Biblia presenta que el diezmo no es tuyo. Okay. El diezmo es de Dios. Y toda la Biblia está bañada de esta información de que dentro de tu dinero hay una parte que pertenece a Dios por las razones que tiene Dios. Hay un 10% bíblicamente demostrado que pertenece a Dios y un 90% que es tuyo, pero a la larga todo es de Dios, y en eso quiero basar lo que le he traído para hoy. Adelante. Nos fuimos. Bien, lo primero que quiero decirle es que toda escritura es inspiración de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todo lo que se diga aquí tiene que estar basado en la Biblia o pasa a ser una teoría mía. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 dice: toda escritura es inspiración de Dios. Y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el santo libro de Dios. Lo que Dios inspiró, dice el versículo textualmente: toda escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para reprender, para que el Hijo de Dios sea sabio en todas las cosas. Teniendo eso en contexto de que la Biblia no viene de un hombre, sino que viene directamente de Dios, quien revela la palabra, alguien diría, pero Dios no escribió literalmente con su puño la palabra. No, pero Él usó a 40 personas aproximadamente para que escribieran lo que Él le decía. Por ejemplo, yo voy a escribir un libro. El libro se llama La bendición del diezmo. Y te digo, Hanser, escribe ahí. Y comienzo a dictarte el libro porque tal vez lo tenga todo en la cabeza. Al final del camino, ¿quién escribió ese libro? ¿Tú que lo escribiste con tu mano o yo que lo dicté? El libro es mío. Sí, claro. Eso fue lo que pasó con Dios. Le dice, escribe lo que ves. Dios le enseñaba, ellos escribían. Con eso entonces en contexto, vemos que Cristo hablando con los fariseos, Juan capítulo 5, versículo 39, manda, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Señor es quien manda que la Biblia hay que leerla, que hay que escudriñarla, porque el enemigo, que es el diablo, siempre, en todo momento, va a tener su artimaña para engañar. Sí, eso tú lo puedes ver en toda la Biblia. Voy a ponerte
tan solo un ejemplo. En el libro de Lucas, el capítulo número 4. Lucas, el capítulo número 4. Ahí se está hablando acerca de la tentación de Jesús, que el diablo le puso en el desierto. En el contexto de ese versículo, Jesús aparece en el río Jordán y entonces le dice a Juan, bautízame. Juan dice, pero tú no necesitas ser bautizado, tú eres un ser perfecto, pero de igual manera hazlo para que los que me sigan vean el ejemplo. Es bautizado y cuando sube del agua, el Espíritu Santo se derrama y termina Jesús siendo llevado al desierto. Y dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Es fuerte, son 40 días. Sí. Y cuando estaba sumamente débil, aparece el enemigo. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ahí hay un detalle que Cristo no pasó por alto, como que si eres. Nota que esa tentación fue un debate bíblico. Y ahí que yo quiero entrar con ustedes. Es un debate bíblico que Cristo respondió 3 veces y citó 3 veces la Biblia. La primera tentación fue, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Cristo entonces, viendo esto, cita el libro de Deuteronomio en el capítulo 8 y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, porque en el tiempo en que se hablaba de esto, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Como Biblia se usaba el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los libros de los Salmos, todos los profetas, y ahí había lo que es el Antiguo Testamento. Se llamaba la Torá. Se llamaba la Torá, el libro de la Torá. Luego dice el diablo, oh, pero este es un come Biblia. Pues no hay ningún problema, vámonos a bibliazo. Y ahora el diablo comienza a citar la Biblia. Y va al Salmo 91, sube a Cristo en una altura ya y le dice, escrito está, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero no citó el verso bien, porque es engañador. El verso dice del Salmo 91 y el versículo 2, tírate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarán para que te cuiden en todos sus caminos, para que tus pies no tropiecen en piedra. Ese fue un gancho. Pero el diablo le dijo, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Mas Cristo no entra en el debate de si lo dijo bien o no. Le responde con otra cita bíblica en el libro de Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Todavía Satanás había tirado su página. Claro, Satanás se sabe la Biblia. Hansel se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso, porque puede torcer la palabra. Sí. Ahora viene la tercera tentación. Sí. Y le dice, mira, yo sé a lo que viniste. Yo me enfrenté con Adán, le gané la posición, yo estoy en lugar de Adán, te lo voy a dar todo si haces una sola cosa. Yo sé que viniste a morir por los pecados del ser humano. Si tú te postras y me adoras, te voy a dar todo. Y le enseñó, dice la Biblia, todas las maravillas del mundo, en toda su estela. Sin embargo, Cristo dijo, escrito está. Tercera vez. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Satanás tuvo que irse porque le dijo, vete, te puedes ir. ¿Por qué? Porque el plan del diablo era separar a Jesús de la Biblia. Sin embargo, le podía hacer 100 preguntas, 100 tentaciones, y siempre Cristo iba a basarse en un escrito está. ¿Cuál es el problema que tenemos muchos cristianos hoy día? Que le gusta hablar bonito, que le gusta teorizar, y tiene muchas palabras combinadas, y cualquiera lo escucha hablar y dice, pero impresionante. Pero ¿cuánta verdad hay en tu boca? Se la comió. ¿Cómo yo sé que lo que tú dices es verdad o es mentira? La Biblia. La Biblia define lo que es verdad y mentira. No es que tú hables bonito o que hables feo. Es la Biblia que tiene que demostrar que lo que tú dices es verdad. Simple. Basado en ese contexto, podemos entrar al tema. Sí. El tema del, si tienen preguntas, soy suyo. No. Pregúntate ahora. Adelante con el diezmo. Cuando Dios habla del diezmo, ¿es en
En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Y hasta el día de hoy. Y sigue siendo el mismo estilo, las mismas instrucciones o la ley del diezmo en el Antiguo y el Nuevo. Claro que sí, porque mira, hay un versículo, se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Dios no cambia. Una de las naturalezas de Dios es que es siempre igual. Es decir, la naturaleza de Dios es que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios es todo poder. Y podríamos entrar en un jueguito de palabras aquí. Sí. Yo preguntaría, por ejemplo, a ustedes, ¿Dios es omnipotente? ¿Significa que Dios todo lo puede? Todo lo puede. Patricia, ¿tú crees que Dios todo lo puede? Sí. Patricia dice que sí. Iván, ¿qué tú dices? ¿Dios todo lo puede? Creo que sí, sí. ¿Qué dice? ¿Dios todo lo puede? Sí, sí. Dios todo lo puede. Ok, Dios es omnipotente. ¿Dios puede ser malo? Sí, todo lo puede, sí. Sí. ¿Puede Dios ser malo? Me imagino, claro, tiene Claro, poder para sí, hacerlo. todo lo puede. No puede ser malo, puede. pero uno puede malinterpretarlo. O sea, Dios no puede ser malo o porque no estaría debería, pero en puede. contra de su naturaleza, porque Ok. Dios es la parte buena. Dios no puede ser nunca malo. Dios por es la ra- amor. Por la razón de que Dios es amor y el amor no es malo. ¿Tú estás entendiendo? Sí, claro. Ahora, hay cosas que Dios no puede hacer aún siendo omnipotente. Pagar el diezmo por ti. Por ejemplo, pagar el diezmo. ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? Dios todo lo puede. No, me quedó difícil, me lo pusiste. ¿Puede Dios hacer un triángulo de 4 lados? Pero si Dios todo lo puede. Sí. ¿Cómo es que en definición no se, es que no él no pueda, es que no se puede. Sí, no, Como dice el sacerdote, no es que Dios no pueda, es que no se puede. Por definición no se puede. Porque un triángulo tiene Un 3 triángulo lados. es un triángulo. Bueno, pero en teoría un triángulo tiene 3 lados porque así lo conocemos. Exacto, él podía cambiar el entendimiento de la persona. Pero al cambiar y ponerle 4 lados ya no es un Ya. triángulo. Entonces deja de ser un triángulo. Es como decir, ¿puede un hermano único tener un hermano mayor? No es posible. ¿Entiendes? Entonces, basado en eso, yo tengo que entender que me debo de dejar guiar por la palabra. Es como un mapa que te lleva y te trae donde Dios quiere. La Biblia es el GPS de la vida. La Biblia es el libro de los libros, por encima de todos los libros. No es un libro cualquiera, es la santa palabra de Dios. Basado en eso, quiero entrar a Génesis 1:1. Uno de los primeros versículos. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que voy a decir lo voy a definir en 4 episodios, ¿verdad? En 4 principios. Y el primero que quiero presentarles es: Dios es dueño de todo. Y van a estar de acuerdo conmigo, porque es que la Sí, Biblia también. no se contradice. Hay algunos que dicen que un versículo se contradice con el otro. Eso contradice la naturaleza de Dios. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que estar en una perfecta armonía porque hay un escritor, que es Dios. Sí. Y Dios nunca se contradice. Entonces, ¿cómo entra el diezmo? Es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a verlo. Hay otro versículo que va paralelo con eso, Salmo 24:1. Y siempre todo lo que diga voy a citar la Biblia. Sí, claro. Porque quiero que sea la Biblia que lo diga. La base. Y que el que me escucha pueda entender que no son conjeturas mías. Es la Biblia que dice lo que hay que hacer. ¿Qué dice Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud. Patricia, el mundo y lo que habita en él. ¿Qué es de Dios? Todo. La tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habita. Y ahora el mismo versículo dice el por qué Dios es el dueño. Lo explica también. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, el fundador de la tierra es Dios. Es decir, si alguien pretendía de que la tierra era de Él, está equivocado. La tierra es de Dios. Y seguimos leyendo algunos versículos más. Salmo 95:5. Tuyo también el mar. El mar es de Dios, Iván. Sí. Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca, dice la Biblia. Así que estamos mirando en el contexto que Dios es el dueño de todo. Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del campo. Todas las bestias del campo. Dice de los bosques
y los millares de animales en los collados míos son, dice el Señor. Un versículo muy interesante, 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo. Y termina diciendo el versículo, y sin nada no iremos. Todo esto. Sin duda nada podremos sacar de este mundo. O algo, o alguno de ustedes trajo algo a este mundo. No. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Y no importa cuántos millones haya acumulado, al final cuando te vaya, queda, Patricia, en manos de otro, porque no hay forma como llevártelo. Dicho sea de paso, los egipcios usaban echarle riqueza en los ataúdes porque creían que había una vida después de, pero hoy hemos entendido en la palabra de Dios que el muerto nada sabe y que no importa lo que le eche ahí, No se lo lleva. no lo va a usar. Un vivo sí lo puede usar, pero un muerto lamentablemente. En algún momento, Iván, si tienen alguna pregunta, yo voy avanzando en el tema porque quiero que quede claro. Claro, sí. No. Yo tengo ¿Patricia? como 5, la estoy Anda pa'l escribiendo carajo. para que no se me No, pase. Patricia, No, tú 50. tienes que pagar aparte. Para que no se me pase. Sí. Hay un verso en Ageo Claro. 2:8. Mía es la plata. Para los que creen que el dinero es de ellos. Dice Ageo 2:8. Mía es la plata, mía es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Algunos dirían, bueno, el oro y la plata es de él, pero los billetes son míos. ¿Qué sustenta el billete? El oro, si no hay oro, el billete no tiene sentido. Eso dice la Biblia, que de Dios es el oro y la plata. Dicho sea de paso, nuestra economía está basada en Voy a oro y hacer plata. la primera pregunta A ver, antes de que Patricia. se me vaya. ¿Dónde yo debo diezmar? ¿Dónde tú debes diezmar? La Biblia dice en el libro de Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 10 en adelante, traed los diezmos al alfolí. Y ahí viene el detalle. ¿Y qué cosa era el ¿Qué alfolí? era el alfolí? En el templo había un lugar que era el lugar de las ofrendas, donde ahí se llevaba lo que el miembro o lo que venía, ¿verdad?, a traer, pues lo ponía ahí. Por ejemplo, O sea, en esta ocasión sería, si yo me congrego en la iglesia Sinaí, por ejemplo, allá Usted yo debe tengo diezmar que ahí. llevar mi diezmo. lo puede llevar a cualquier iglesia. El detalle está en que no te puedes quedar con él. Ahí está el Ok. problema, porque se le ha dado mucha versión a esto, pero mientras vamos a ir hablando del tema, nos vamos a dar cuenta que Dios señaló exacta. Dios no deja nada suelto. Está señalado en la Biblia cómo hay que hacerlo. Incluso hasta te dice qué cantidad. La misma palabra dice 10. ¿Cuál es el objetivo principal del diezmo? El objetivo principal, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del no, tema. pero ¿Verdad? Sí, porque adelante. estaba dentro Sí, de... no, adelante. Pero la voy a contestar más adelante esa Sí, pregunta. adelante. La voy a contestar más adelante esa Proseguimos, pregunta. entonces. Así que 1 de Corintios, capítulo 6 y el versículo 19. Bueno, ya hemos visto que la tierra no es nuestra. Ni el mar, ni las bestias, ni el oro, Ni el nada. dinero, Y ni el nada. cuerpo de nosotros, ¿de quién es? No, es templo. Él también. Templo. Oh, qué interesante. El que dice, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Sí. ¿Quién le dijo eso a usted? Esas son ideas preconcebidas del enemigo. Para marcarse con Pero todo. realmente Usted puede, el pero no cuerpo, debe. dice la Biblia, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por medio de precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. ¿De quién es el espíritu? De Lo que es vida. De Dios también. De Dios. Acuérdense que Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26 hizo un muñeco de barro. Y ese muñeco de barro estaba sin vida. Dice la Biblia que sopló Dios en su nariz y el hombre fue un alma viva o un ser vivo, que es la misma cosa. Y basado en eso entonces Dios hizo ese cuerpo. Por lo tanto es de Dios. Dio la vida, de igual manera es de Dios. ¿O puede alguien dar vida por sí mismo? No. Algunos dirían, pero yo tengo un hijo y nació vivo. Tú multiplicas la vida, pero si ese hijo muriera, ¿pudiera devolverle la vida? Imposible. No, solo Dios puede dar vida. Basado en eso entonces, Deuteronomio 8:18, ¿qué dice Deuteronomio 8:18? A los que creen que consiguieron su riqueza porque estudiaron mucho, porque tuvieron buenos negocios, porque tienen una herencia, porque, nada. Dice la Biblia, sino acordaos de Jehová tu Dios,
Porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Quién es el que da la riqueza? Dios. Es Dios. Tú lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio. Y aquí estamos partiendo desde el concepto que Dios es dueño de todo. Aún de tu riqueza, Dios es el dueño. También. Porque ¿de dónde sacaste esa riqueza? De lo que es de Él. Interesante. Para terminar esta sección de que Dios es el dueño de todo, Primera de Crónicas, capítulo 29. Hablando de David, muchas cosas hermosas de cómo glorificar a Dios, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, dice David. David estaba claro quién era el dueño. Y ese mismo versículo termina diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de ti nosotros devolvemos, dice la Biblia. Y eso significa una persona, pues, que no es ingrata. Una persona que corresponde, pues, al amor de Dios. Ese es el primer concepto, el primer principio. Dios es el dueño de todo. Si hay alguien de ustedes que esté en contra de eso que yo le he dicho, descúbrase ahora mismo. Sí, no, pero también, y lo aclara en varias partes para que no se equivoquen. Y dice que a qué se refiere exactamente. Tierra, cielo, mar, El oro, riqueza. el cuerpo, tu cuerpo. El cuerpo. Algunos hablan del tatuaje, eso sería otro tema para otro momento, pero usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Ahora, si el ser humano, Patricia, ha perdido todo, no le queda dinero, no le queda, porque todo es de Dios. Su cuerpo, ese cuerpo no es suyo. ¿Dónde queda el ser humano entonces? ¿En qué posición queda el ser humano cuando se ha demostrado con la Biblia que nada es suyo? Que viniste y cuando viniste ya estaba hecho y cuando tú te vayas no te va a llevar nada. ¿En qué lugar o en qué postura o posición queda el ser humano? Exacto. Pues simplemente el ser humano queda como administrador de Dios. Un administrador. Como un mayordomo. Pregunta, ¿es un mayordomo el dueño? No. ¿O administra lo del dueño? Administra lo del dueño. Dios hizo una creación. Génesis capítulo 1 en el primer día, el segundo día. Y esos temas son bien interesantes. Pero exactamente Génesis 1:28 dice algo interesante. Hablando de Adán y Eva, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sometedla. Adán y Eva eran como los reyes de la tierra. Y sean los señores de los peces de la mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios puso a Adán a que esto fuese la cabeza de todo lo que Dios había creado. Pero hay un solo versículo en la Biblia donde dice Dios, Adán, eso es suyo. No. Todo lo puso para que lo disfrutara y lo administrara, pero reconociendo siempre que Dios era el dueño de todo, porque eso lo tenía Adán entre ceja y ceja. En el mismo versículo, dándole vuelta, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, Iván, en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Nota que seguimos con el tema de que Dios no le da nada. Sí. Ese huerto es mío. Administralo. Ese huerto es mío, tú lo vas a administrar, tú vas a sembrar en él y tú lo vas a guardar. Nada de reguero, nada de sucio, todo organizado, tú vas a trabajar ahí. Pero tú debes de acordarte quién es el dueño de estas cosas. Bien. Quizá. Ahora, imagínate, Iván, que tú tengas una hacienda, bendito sea el Señor, Sí. Iván, una hacienda con una casa hermosa y Dios te haya dado un caudal extraordinario y tenga millones para moverte. Y de repente tú dices, esta casa, toda esta hacienda, quiero ponerle en la mano de alguien, no tengo tiempo para estar metido aquí. Yo pues voy a buscar a alguien quien me la administre. Y tú le vas a decir a esa persona, yo quiero que usted se quede aquí, que usted me atienda esto, y tú se la das a alguien. Imagínate que esa persona comience a dañarte y a romperte todo lo que tú con sacrificio has comprado. Te aseguro que lo va a quitar de ahí y va a poner a otro. Dios le dijo a Adán, mira, esto que yo hice, evidentemente es mío y te lo he puesto en tus manos para que tú lo administres con la más decencia posible. Ahora se espera de que si tú pones un administrador, ese administrador tenga cierta característica. Y la Biblia da la característica de un administrador genuino. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 4 y el versículo 2 dice, ahora bien se requiere de todos los administradores que sean hallados fieles.
¿Qué es lo que Dios quiere? A lo que pone a administrar, que somos tú y yo los administradores de los bienes del Señor, que seamos hallados fieles. Esto lo dice 1 Corintios 4:2. Dios demanda que todo el que entra en el servicio del Señor y tiene la oportunidad de manejar de los bienes del Señor, sea hallado ante Dios fiel. Porque si es infiel, entonces va a traer problemas. Okay. Hay algo interesante en Mateo 25, donde Jesús habla de una parábola de un señor que era rico y tomó 3 de sus muchos siervos y a uno le dio 5 talentos. Aquí te dio 2 y allá le dio 1. Y dice la Biblia, y se fue lejos. Y luego entonces esos siervos comenzaron a trabajar y el que tenía 5 logró conseguir 5 y ahora tenía 10. Lo mismo que el que tenía 2 hizo 4. Y también el que tenía 1 no consiguió 2, sino que enterró lo que Dios le dio. Cuando viene, dice la Biblia, vamos a pasar cuenta. Vamos a ver ustedes como mis administradores qué hicieron con lo que le di. Dice la Biblia que el que tenía 5, Señor, me entregaste 5 y aquí 4, aquí 5 más para ti. Y dice la Biblia, Mateo 25, 23, su Señor le respondió, bien y buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese fue bendito. Sí. Así pasó el segundo. Y cuando viene el último, Señor, te conozco que tú eres hombre duro, hombre complicado. Tuve miedo, agarré el talento, lo escondí. Siervo malo, dice la Biblia, negligente. ¿Por qué hiciste eso? ¿No pudiste haberle dado mi dinero a los bancos para recibir con lo mío con intereses? No, lo esconde. Quítale el talento y déselo a aquel que tiene 10. Y el siervo negligente, sáquenlo y échenlo fuera a las tinieblas de afuera. Interesante. Es decir, una sentencia total. En otras palabras, en el contexto de que somos mayordomos y tenemos características, la primera es que somos fieles y la segunda es que tenemos que multiplicar lo que Dios nos pone en la mano. Sí. Usted no se puede sentar con las bendiciones que Dios le dio. Dios quiere gente productivo, gente que multiplique los bienes de su Señor. Y tú sabes lo cómodo que es tú tener a alguien que te trabaja y cuando tú dejas algo allí, vuelve y lo encuentra multiplicado. Es un buen siervo fiel. Administra bien. Ahora, esa parábola no solamente se queda en que si es fiel o no es fiel. El contexto de esa parábola es presentando que las riquezas del cielo son superiores a las riquezas de este mundo. Y todo el que es fiel al Señor, Dios le va a dar salvación. Así lo creemos. Ahora, ¿de dónde viene ese siervo? ¿De dónde viene el Señor? De una parte lejana, dice la Biblia. Y ahora se encuentra con el siervo que le dice, has sido fiel en lo poco. ¿Tú sabes lo que es lo poco? Toda la riqueza que tú tengas en este mundo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, Iván, que tú tengas una bóveda con un lingote de oro que tenga aproximadamente 25 libras y cuando contamos en la boda tiene 300, 500 lingotes de eso. Es una fortuna. Sí. Para esta tierra es una fortuna. Imagínate que Apocalipsis capítulo 21 y 22 dice que las calles del cielo son de oro. Oh. Las calles de la ciudad de Dios son de oro. La ciudad entera que tiene miles de kilómetros es de oro puro. ¿Hay riqueza en el cielo? ¿Se compara la riqueza del cielo con la riqueza de la tierra? Ahora el Señor dice, lo que te he puesto en la mano, puede ser mucho o poco, has sido fiel, ahora te voy a llevar a una etapa mayor, que es la riqueza del cielo. ¿Tú crees que Dios, con lo poco le eres infiel, te va a llevar a un estado superior? Va a ser más infiel todavía. Por eso dice el Señor que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Algunos dirían, el diezmo en las ofrendas. ¿Es lo mismo usted sacar el 10% de 1,000 pesos que de 1,000,000? Ahí es que se sabe si usted es fiel o no. De 1,000 pesos son 100 pesos, el 10%, pero de 1,000,000 son 100,000 pesos. Sí. Y cuando usted lo pone encima de una cama, fácilmente te llena la mitad de la cama en papeleta de 1,000. Y lo piensa. Son 100,000 pesos. Y si son 2 millones, son 200,000 pesos. Sí. Y ahí es que se sabe de qué tú estás hecho. Ahí es que se sabe si el cristianismo es teoría o es realidad. Si tú confías en lo que Dios dice o tú confías en tu propia teoría. Saber que lo único que queda en la casa es el diezmo y no he hecho la compra
y yo voy a ser fiel a Dios por encima de todo, teniendo niños que necesitan comer. Porque es fácil ser fiel a Dios cuando hay abundancia. Es cuando hay escasez, ahí es que se sabe de qué tú estás hecho. Cuando no hay dinero, lo único que queda es el diezmo. Y de igual manera, decide en tu vida ser fiel a Dios y Dios se encargará de lo otro. Hay promesa, parece que hace algo así. Ustedes se acuerdan, estaba Cristo en el templo y llega una viejita y dice la Biblia que echó 2 blancas. Eso sería como 2 pesos ahora. Sí. Que eso te llevar 2 pesos en la iglesia. 2 pesos en la iglesia. Dice el Señor a los discípulos, vengan acá, mira, esa viejita echó más que todo. Y había gente que echaban fundas de cuarto. Sí. ¿Por qué ella echó más? Porque ella echó todo lo que tenía. Sin embargo, los otros echaban de lo que les sobraba. Sí. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. ¿Seguro? Entendiendo, sí. Podemos seguir avanzando. Estamos haciendo, Hansel, la base del contexto del asunto de que Dios es el dueño. Somos administradores y necesitamos administradores fieles a Dios. Porque estamos llenos de gente infieles. En la misma iglesia se roban las cosas. Entonces Dios no cuenta con ese. Dios no cuenta con esa persona que lamentablemente. Entonces sería pecado, por ejemplo, que yo en vez de dar el diezmo, por ejemplo, si el diezmo son 10,000 pesos, yo digo, no, yo voy a dar 5,000. Eso es pecado. Dios ahí. Evidentemente, en la Biblia hay un libro que le llaman el libro de la vida, donde está contado toda la vida del ser humano, y tu nombre debajo adivina que Dios va a escribir. El negocio es que si no eres fiel al 100%, entonces no eres fiel. Si no eres fiel aquí, entonces no vas a ser fiel en el cielo tampoco. Tampoco. Entonces Dios no va a entrar a nadie que es infiel aquí en lo poco, no lo va a llevar a lo mucho. Entonces el punto no es yo llevar una parte y quedarme con la otra. De igual manera estoy robando a Dios. No, si tú le pides un préstamo, yo lo tomé ahora, lo pongo mañana, que voy a tener. No se puede eso. Hay algo. Lo puedo poner el mes que viene. Lo pongo el próximo mes, pongo el 20. Mira, ¿qué te digo? Hay muchas variables que esto podría tener, pero Dios es claro. Dios dice, traed los diezmos al alfolí. Ese es el punto de Dios. ¿Y por qué tengo que ponerle la mano a 10 cuando me quedan 90 en la mano? ¿Cuál es el truco de que los 90 no me dan y tengo que brincarle a los 10? La situación. Es una situación interesante, pero el tema del diezmo es cosa de fidelidad. Sí. Es cosa de fidelidad y tú dejar que Dios sea Dios. Si un miembro no diezma, ¿puede haber consecuencia espiritual? Bueno, no lo van a borrar de la iglesia, no lo van a defraternizar. No sería. ¿Cuál sería la diferencia entre que uno entra al banco y se roba algo de dinero o que le robe a Dios? Ambos son robo. Tendrán consecuencias. Uh-huh. Pero realmente no se sacrifica esa persona. Lo que sucede es que lamentablemente esa persona está cojeando. Exactamente. Y al estar cojeando se está quedando con algo que va a ser una bendición para él, y él lo está lamentablemente tergiversando, buscándole otro medio. Dios, lo que más me gusta de la Biblia es que Dios es claro en su palabra. Y al ser claro no hay espacio a uno confundir las cosas. Yeah. Hay un versículo, Mateo 6. No hagáis tesoro en la tierra, es el consejo de Dios. Aquí la polilla, el orín corrompe, y donde ladrones no miran y hurtan, aquí roban. Si dice el Señor, versículo 20, sino haceo tesoro en los cielos. Es el consejo de Dios. Donde esté vuestro corazón, ahí también estará vuestro tesoro. Entonces, cuando una gente se queda con la parte que pertenece a Dios, evidentemente su corazón no es totalmente de Dios. Son 2 caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás. Tú decides cuál de los dos. Si te decides por Dios, no puede arrastrar cosas del enemigo. Si te decides por el enemigo, pues no tiene que arrastrar cosas de Dios. Le da abiertamente al mundo y te pierde feliz. Simple. Supongamos, por ejemplo, hay muchas personas cristianas y no cristianas que todavía no entienden, siendo cristianos, no entienden el concepto del diezmo y dicen, un ejemplo, yo voy a ir donde un hogar de ancianos y voy a dar
el diezmo para yo saber de mi sueldo, ¿verdad? ¿Sueldo? Lo que se hace con él, porque no tienen una idea clara de en qué se utiliza el diezmo. Mira, ¿Eso es pecado o qué? Porque están diezmando lo que no lo están llevando. Sí, fue lo que yo pregunté. Lo que yo pregunté, ¿cuál es el objetivo de...? ¿cuál es el objetivo? Sí, Sí. Mira, Patricia, Dios dividió el dinero que es de Él en dos partes. Y cuando tú recibes tu salario, con tu salario está la parte de Dios. Ahora, Dios dice dónde hay que llevarlo. Por ejemplo, yo le pregunto a los estudiantes míos, si usted lleva el dinero a la iglesia, donde Dios dice que hay que llevarlo, y de repente aparece alguien que tiene una necesidad, una medicina, una enfermedad, algo, y necesita algo de dinero, ¿es correcto que yo le deje lo que llevaba a la iglesia, dejárselo a ese para que resuelva una situación? Hagamos una pausa. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes determinar de lo que no es tuyo? Tú no puedes hacer fiesta con mi dinero. Ahí hay que tener el detalle de muchos de nosotros que creemos que el diezmo me pertenece y que el diezmo es mío. No es mío, aunque está dentro de mi sueldo. El diezmo es sagrado y es apartado de parte de Dios. ¿Para qué? Para su uso santo. El diezmo es santo. Y la otra parte de los 90, porque yo no ayudo a los pobres con los 90. Porque necesariamente tiene que ser con Entonces ahí está. Hay situaciones a veces, pero a veces no nos podemos ayudar ni nosotros mismos con el sueldo. Claro que sí, tú sabes por qué. Eso es lo que sucede con Malaquía, que Dios dice, si tú haces un pacto conmigo, yo voy a responder. Y Dios prometió abrir las ventanas de los cielos a los fieles. No tiene sentido que tú estés robando y que Dios te siga dando bendiciones. Adivina cuánto más bendiciones te da, cuántos robos más se van a anotar en la lista. Una oración por esa persona que necesita. Entonces el punto está en que Dios no te puede bendecir. Pero Dios sabe mi intención del misma, corazón, que era entregarlo. Oíste, Patricia, tú misma tienes la puerta del cielo cerrada porque es que no estás siendo fiel. Pero, y si Dios te abre la ventana de los cielos, más infiel será. Entonces, pero es que hay algo que puede traer confusión. A ver. Tú tienes todo es de Dios. O sea, el 90% que tú te quedas también, que tú te quedas es de Dios es de Dios también. Uh-huh. Y el 10% que tú le acabas de dar. O sea que si el objetivo del diezmo es para lo más necesitado, un ejemplo, y tú ves un necesitado y tú lo das ese 10%, es lo mismo que tú lo des de tu 90%, ¿no? Y Dios sabe la intención de mi corazón. Mira, Iván, hay algo ahí que lo primero es que tú no le das a Dios. Tú le devuelves, Pregunta, a Dios. ¿Dios necesita algo de algún ser humano? No hemos demostrado con la Biblia que Dios es supremamente rico. ¿Por qué entonces Dios exige, Iván, de ti, de tu dinero, un 10%? Si cuando Dios es rico en extremo que la mente humana no podría llegar. Falta de oro. Dios mide tu fidelidad. ¿Qué es eso? No, aquí no. Iván, Dios mide tu fidelidad. Y ahí entramos a la tercera parte. La primera dijimos que Dios es el dueño de todo. Y la segunda parte es que somos administradores, no dueños. Exacto. Y al ser administradores del Señor, nos sujetamos a lo que dice el dueño. Yo no puedo especular cómo decir de la hacienda tuya que yo puedo sacar una vaca de ahí y venderla. Sí. Porque eso no es tuyo. Exacto. Si yo te doy la autorización como dueño, tú lo puedes hacer. Pero de lo contrario, tú tienes que negarte y decir, no le puedo poner la mano porque eso no es mío. Esa parte no es mía ahí. Eso no es mío. Y ponerle la mano acarrea una desgracia para mí mismo. Sí. Génesis capítulo 2 y el versículo 15. Dios se ha reservado una parte, Iván, del dinero que me gano para Él. Así de simple. Hay una parte de mi dinero que pertenece a Dios. Una porción no es mía. Es la primera vez que empiezo a hablar sobre el diezmo en la Biblia. No. En la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis del diezmo. Ese que citamos ahora fue de Génesis, ¿no? Génesis capítulo 2 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y habíamos leído eso. Sí. Y dice, y mandó Dios. Aquí entran las reglas. Mandó Jehová a Dios y le dijo al hombre, de todo árbol podéis comer, pero del árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él. ¿Por qué?
porque el día que de él comiere, Patricia, ciertamente morirá. Es decir, miren el contexto de esto. Dios es el creador, pone la regla. Iván, tú dices, en mi hacienda te voy a poner como administrador, pero hay cosas que tú no puedes hacer. Número 1, esa jipeta no se monta nadie en ella, a menos que yo no la autorice. Esa habitación es mía. Entran, me la limpian, nadie duerme ahí. Eso es mío. Nadie saca nada de aquí. No quiero fiesta ni gente extraña aquí. Son reglas tuyas porque eres el dueño. Dios ahora está diciendo, mandó Jehová. ¿Por qué mandó? Porque lo creó. Y le dice, de todo árbol tendrás acceso. Podrás administrar cada árbol. Pero hay uno, Iván, que tú no le puedes poner la mano. En la creación Dios se reserva un árbol para uso de Dios. Que el día que le pongas la mano van a venir consecuencias. Simple. Y ese principio está desde el Génesis. Y al momento en que Adán y Eva ministraron ese árbol, vino la desgracia. ¿Lo pueden notar? Sí. Dios se reservó algo porque es el dueño. Eso mismo pasa con mi dinero. Dios se reserva algo. Y el día que yo le pongo la mano, entonces estoy violando las reglas de Dios. Simple. Entendido. El mismo versículo también agrega, ¿por qué? Porque el día que de él comiere de ese árbol, ciertamente morirá. ¿Quedó claro? Sí. Muy claro. Y cuando la serpiente se le acerca a Eva, con que Dios ha dicho que de ningún, ella respondió muy bien. Y Dios no, Dios no dijo que de ninguno no podemos comer. De todo sí podemos comer, pero de ese no, porque vamos a morir. Y ahí comienza el problema. El diablo quiso entrar en el terreno que Dios prohibió. Lo que Dios reservó para él terminó en problemas. ¿Se acuerdan la historia de José? Lo vendieron en Egipto y Potifar encuentra a este muchacho, se lo lleva a su casa y prospera abundantemente. De una forma magistral. Y dice la Biblia que lo puso como su mayordomo. Y todo crecía en la mano de José. Todo podía poner la mano excepto algo. Cuando la mujer de Potifar vio a este muchacho buen joven, muy buen mozo, se enamoró de él, quiso dormir con él, Iván. ¿Y tú sabes qué pasó? Dice José textualmente, todo lo de tu dueño lo ha puesto en mi mano, salvo que se ha reservado algo de su fortuna que no se le puede poner en la mano. Y eso eres tú. El dueño se reservó su esposa que era intocable. La muchacha intentó forcejar con el muchacho, se sintió rechazada y delata diciendo que José la quería violar, pero era una mentira. José nunca se prestaría para eso. De manera que podemos ver en la Biblia cómo se va el dueño apartando algo para él. Ahorita tú hiciste una pregunta, ¿esta es la primera parte del diezmo? Cuando tú vas a Génesis capítulo 14, aparece Abraham dándole los diezmos a Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18, y le dio a Abraham los diezmos a Melquisedec, que era un sacerdote. Si vuela unos versículos más para adelante, en el capítulo 28, encuentra a Jacob dando los diezmos. Dice textualmente, Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Eso lo dice José. Eso lo dice Jacob. Y eso estamos hablando de añales para allá detrás. De manera que el diezmo en la Biblia no es una cosa de último momento. Dicho sea de paso, Cristo defendió el tema del diezmo. Viene uno y le dice, Patricia, tentándole, entonces, Señor, ¿debemos dar impuesto al César? ¿Sí o no? Cristo, que lee la mente, le dijo, hipócritas, ¿por qué me tientas? Prestadme una moneda. Y se voltea y le dice al pueblo, ¿qué cara está en esa moneda? Y le dice, César. Se voltea y le dice, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de César? Los impuestos. ¿Qué es de Dios? El diezmo y las ofrendas. Dad a César lo que es de César y dadle a Dios lo que es de Dios. Es fácil de entender. El detalle está cuando nosotros queremos forzar las cosas porque estamos tocando al principio un punto que estamos hablando de dinero. Entonces yo tengo que diezmar después que le sacan los impuestos a mi sueldo.
Los impuestos vienen por default, como dice por ahí. Por ejemplo, yo Abinader lo que de cobra, cuando tú cobras. Abinader lo que de Abinader y a Dios lo que de Dios. Es el problema de que cuando tú tienes un sueldo, ya viene con los impuestos sacados. En la deducción y ahí. Ahí está impuesto sobre la renta, ahí está el seguro, ahí está un montón de entonces, cosas. si me quedan 5 pesos, después que mi sueldo es 10, ¿verdad? Sí, Y antes de impuesto. Y cuando me lo dan, son 5 pesos. Es de los 5 pesos que yo tengo que dar el 10. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu sueldo? No lo digas. No son 5. No me digas dinero. No, yo estoy hablando partiendo de 10 esa pesos. lógica, partiendo de esa lógica, O sea que tu sueldo no son 5. O sea, es antes de impuestos. Tus sueldos son 10 y tú quieres ser fiel al Señor. Independientemente de esas cosas que tú tienes que pagar, que te la cobran sin que tú... Sí, pero que a Tú veces puedes la forzar y economía- brincar y patalear y eso te lo van a sacar. Porque sí, porque esa gente vive con esos impuestos. Dios ayuda a esa gente que bajen los impuestos para poder. Es el problema del sueldo alto. Cuanto más alto el sueldo, más impuestos paga. Sí. Pero cuando tú tienes tu propio negocio, hay ciertas exoneraciones que, ¿verdad? Te puede... Bueno, te el puede tema está bien manejar. interesante. Tenemos 50 minutos. Todas las personas recuerden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales. Seguimos, Ramón Pérez. Claro que sí. Entonces, dentro de la característica vimos que debemos ser fieles. Patricia, hay que ser fiel. Segundo, ¿cuál es la segunda Hay que ser característica dentro de la fidelidad? Pues evidentemente que se necesita que un mayordomo multiplique lo que Dios le da. Y por último, en esa característica, Lucas 16 dice que seremos llamados a dar cuenta de los bienes que Dios nos ha puesto en la mano. Y eso se pone un poco delicado. Porque Dios sí sabe lo que ha puesto en tu mano. Sí sabe lo que ha puesto en tu mano. Lucas capítulo 16, el versículo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de difamar de los bienes. Y dice entonces el Señor, ¿qué es esto que yo oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no será mayordomo. ¿Usted cree que lo que uno hace o lo que le llega a la mano queda suelto en el aire? Dios sabe lo que pone en tu mano y Dios conoce tu corazón y sabe si tu intención es llevarlo o no. Hay personas que lo llevan que mejor que no lo llevaran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de corazón. Cuando Moisés estaba haciendo el santuario, Dios le dijo, dile al pueblo que traiga ofrenda para construir el santuario del Señor. Solamente va a recibir la que sea de corazón y voluntaria. Pero el que venga refunfuñando con que se quede, que no lo necesitamos. Porque hemos dicho que Dios no necesita tu dinero. Ni el tuyo, ni el tuyo, ni el mío. Entonces, ¿para qué Dios quiere? Para medir nuestra fidelidad. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para dar. El mar da agua para las nubes. En los árboles dan fruto. Los ríos no dan pescado. Todo Dios lo hizo para dar. Pero cuando llega el ser humano se tranca el negocio. Y no queremos trazar con Dios lo que es de Él. Porque el problema es cuando tú crees que tú tienes algo. Cuando tú crees que lo que estás contando y manejando te pertenece a ti. Tanto el 10 como el 90, todo es de Dios. Y cuando tú entras eso en tu mente, tú sabes que tú no tienes nada. Nada en este mundo. Absolutamente nada. Dice la palabra del Señor. Hay un versículo muy interesante. 1 Corintios capítulo 9, 14. Así también ordenó el Señor. Oye, Patricia, es una orden de Dios. 1 Corintios, el que está escuchando, 9:14 dice, así ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Para allá iba. ¿Por qué el pastor no puede hacer otro trabajo que pastorear la grey del Señor? Porque a eso fue que se dedicó. Él no puede tener otro trabajo. 24/7 está en la evangelización, visitando a los enfermos, predicando y haciendo lo que conlleva este trabajo. Sin embargo, él no puede salirse de ahí. 24/7. Si lo necesito a la 1 de la mañana, el pastor tiene que estar ahí. ¿Por qué? Ahora, ¿cobra ese pastor del dinero del diezmo? Sí. Se le paga con el diezmo al pastor. ¿Y quién establece cuánto cobrará el pastor? No lo sé.
honestamente te digo. No sé quién determina cuánto va a cobrar ese pastor, porque hay iglesias que no producen para pagarle al pastor. Pero hay otras iglesias que dan para pagarle a 10 pastores. Okay. Entonces el sistema adventista equilibra que el que tiene menos recibe lo justo y el que tiene más recibe lo justo y todos cobran igual. Okay. Por eso dice el apóstol Pablo, ordenó el Señor, es una orden de Dios. Pero entonces los pastores diezman. Sí. Pero sería diezmando de diezmo de otro. Es que eso lo dice la Biblia, Patricia. Dios le dijo a Josué, escuchen esto que es interesante. Sí, por favor. Dios le dijo a Josué, agarra la tierra, la Canaán terrenal, y repártesela a todo el pueblo, ya que Moisés había muerto. Pero los levitas no van a recibir ninguna tierra. Van a administrar el santuario, la parte espiritual, y los diezmos que traigan las 11 tribus se la van a dar a Jehová y la van a recibir los levitas. Y entre ellos se van a repartir. ¿Qué era lo que traían? Pues traían animales, frutas, granos, entre otras cosas, porque no se comercializaba con monedas y dinero. Ahora, de lo que ellos recibían, dice la palabra de Dios, que ellos tenían que presentar una ofrenda al Señor de lo que ellos, un diezmo del diezmo. Bien. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues hacían una ofrenda al Señor en un cordero, en un acto que Dios lo recibiera. Ese versículo lo tengo por ahí, no he llegado donde él, pero me imagino que ahorita te lo voy a leer. Okay. Yo le dije que estos temas son largos. Sí. Los temas se ponen interesantes. Sí. Vocación ahora sí, aquí ya, así que vamos a continuar. Vamos a continuar, si tienen preguntas, estamos abiertos. Vamos a esperar a terminar y luego con la pregunta. Cuando finalice ahí le damos 15 minutos. Número 18, 20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendréis heredad. Hablando de los levitas, ni entre ellos tendréis parte, yo soy su parte y su heredad en medio de los hijos de Israel. Es decir, que lo que le llevaban a Dios, se lo llevaban literalmente a los levitas, quien ministraban la parte espiritual, y ellos evidentemente pues le suplían de sus necesidades. En eso consiste. El pastor trabaja nuestra parte espiritual y evidentemente los miembros están encargados de la parte que llevan a Dios, que se saque una porción de esa para, evidentemente, las necesidades de ese ministro que ha sido elegido por el Señor para hacer ese trabajo que ellos saben hacer. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Puede un ser humano robarle a Dios? Si yo te puedo robar a ti, yo soy más astuto que tú. Pero la pregunta continúa. ¿Puede un ser humano robarle a Dios? No. ¿Qué dice la Biblia? No. Malaquías capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Déjame buscar el texto. Dice así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, confirma el Señor. Y pregunta, ¿y en qué te hemos robado? ¿Y sabe qué responde el Señor? En los diezmos y las ofrendas. Y agrega una palabra terrible. Malditos sois con maldición, porque vosotros todas las naciones me habéis robado. Es decir, el tercer episodio que quiero traerle a ustedes es que el que roba carga con la maldición de Dios. El que roba carga con la maldición de Dios. Y a Dios no lo podemos engañar, porque Dios sabe exactamente los números. Él lo creó. No hay forma como un ser humano se escape de hacerle un robo a Dios y que Dios no lo perciba. Dios lo sabe perfectamente. Y termina el versículo diciendo: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Oye, ¿cuál es el mandato? No es que se lo dé a un pobre. Y escuche bien lo que estoy diciendo. No es que se lo dé a un necesitado. Hay dinero para eso. Hay un 90% en mi bolsillo todavía. No voy a comprometer la parte del Señor. Voy a hacerlo como Dios manda. Traed los diezmos al alfolí. Y hay departamentos en la iglesia que se encargan de atender a ese enfermo. Lo buscan, le dan ropa, le dan comida, le suplen sus necesidades, pero desde la iglesia se hace. No a lo loco, tú lo tiras por allá, tú lo tiras por allá, porque eso no fue lo que Dios mandó. No. ¿Qué fue, Iván, lo que Dios mandó? Traed los diezmos al alfolí. Y dice el Señor, y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Sí. Haya alimento en mi casa,
Y ahora viene lo que tú dijiste ahorita. Y probadme ahora en esto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es un tema de fe. Es que yo voy a ser fiel a Dios y Dios me dice, pruébame en esto. Es el versículo que lo dice, y probadme ahora en esto de los diezmos y las ofrendas. Y te aseguro que si responde con fidelidad, yo te voy a abrir las puertas del cielo y te voy a dar hasta que sobreabunde. Mira lo que es sobreabundar. Aquí tengo un vaso. Y aquí tengo un galón de agua, una cubeta. Y voy a comenzar, Patricia, mira, a vaciar un galón de agua en un vaso. ¿Tú sabes qué va a pasar a la larga? ¿Qué va a pasar a la larga? Que el vaso se va a llenar, se va a rebosar y va a ser un reguero y va a bañar a todo el que esté por ahí. Así son las bendiciones de Dios. Pero ¿de dónde parte la bendición? De la fidelidad. ¿Cómo podemos abrir la ventana de los siendo fieles? Termina diciendo el versículo, si no os abrí la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quiere esas bendiciones que sobre y que abunden? Yo la quiero para mí. Y he aprendido a ser fiel al Señor en las buenas y en las malas. Con préstamos, con niños pequeños y sin nada en mi casa. Y soy injusto al decir si me ha faltado algo, aún quedándome sin dinero en la casa por ser fiel al Señor. Nunca Dios prometió que iba a responder. Ahora dale tiempo, un tema de fe. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Con esto termino. El profeta Elías, 3 años y medio, en los tiempos del rey Acab, no había llovido, había una sequía y un hambre terrible. Dios le dijo, ve a la viuda de Sarepta. Y cuando llega que la mujer lo ve, le dice, dame algo para beber. Y dice ella, bueno, Señor, yo le soy sincero. Estoy recogiendo unos palitos para hacer un pancito y una cosa para yo comer con mi hijo y echarme a morir porque ya no me queda nada. Dice Elías, dame de comer a mí primero. Dame de comer a mí primero y tráeme agua para tomar. Escuche bien. Y si hace eso, Dios dice que tu pan y tu agua nunca faltará en tu casa. Ahora estaba el dilema. Este desconocido que viene pidiéndome el único pan que me queda para mi muchacho y para mí, él me dice que se lo dé a él y que si yo hago eso, entonces Dios me va a dar pan y agua que no se me acabarán nunca. Ahí estaba la fe. Ahora ella tiene que ver si confiaba o no. Sí. ¿Sabe lo que hizo Patricia? Confió. Dice la Biblia que hizo el pan, el único, llevó el vaso de agua y le dijo al profeta, mira, esto es lo único que tengo, toma. Elías comió, Elías bebió y le dijo, ahora ve a tu casa y ve y revisa lo tuyo. Y la abundancia era desorbitante. Sí. Es un tema de fe. Sí. Un poeta dijo por ahí, quisiera dar a Cristo el más precioso don. Decía alguien, pues di, Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía y sentía un gran valor y cuánto anhelaba dar algo de valor al Señor. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don. Acepta lo que tengo, mi pobre corazón. Y le dijo el buen maestro al pobre viador, de todo lo presente, el tuyo ha sido el mejor. No es de dinero, aquí no se está hablando de dinero, aquí se está hablando de fidelidad, fiel a Dios. Cuando tu corazón pertenece a Dios, todo lo que es tuyo también será de Dios. Amén. Excelente. Lo primero, ¿cómo está dividido el diezmo? El diezmo está dividido un 60%, 60, 20, 20. Así se hace, 60, 20, 20. Hay uniones, asociaciones, entonces ese dinero se pone en una cuenta y de acuerdo a la cantidad de pastores que tenga esa unión, esa asociación, pues se paga. Entonces lo otro va a la asociación general, donde ahí trabajan con iglesia, con escuela, con hospitales, y así se agranda. La obra de Dios se imprime en libros, se imprime Biblia. Dicho sea de paso, la iglesia adventista no tiene una Biblia propia. Yo tengo mucha Biblia en mi casa, incluso tengo una católica que es enorme, una Biblia pesadísima. Y dice todo lo mismo, con un texto, ¿verdad? Donde uno dice amor, otra dice te quiero, pero a la mismo es el mismo mensaje, diferente lenguaje con el mismo mensaje. ¿Qué mecanismos existen para garantizar la transparencia en el manejo del diezmo? Realmente, alguna gente dice, yo no lo llevo porque se lo roban. ¿Qué dinero es que se está pidiendo? ¿El tuyo o el de Dios?
es el de Dios, pues Dios actuará. Yo cumplo con llevarlo. Que tú te lo robes, esas son cuentas que tú le tienes que dar a Dios. Pero en la iglesia hay personas que la iglesia cree que son personas de buen testimonio, seria, experto en la materia, algunos contables, entre otras cosas, que llevan esa administración, llevan esa cuenta de que entró, que se gastó y así funciona la iglesia. ¿Solamente deben diezmar los cristianos, dígase adventista, o quiénes deben diezmar? Todo el que recibe la bendición de Dios tiene el deber de Dios y el mandato de Dios de diezmar. Incluso en la iglesia de nosotros hay muchos que no son de la iglesia y llevan el diezmo. No son cristianos, no son adventistas, y en la mañana los sábados llegan con su sobre y le dicen al diácono, el diácono es el que está al frente, le dice, mire, este es mi diezmo. Agarran el diezmo, lo ponen en su lugar y ellos se van y tú le preguntas, ¿tú eres de esa iglesia? Y te responden que no. Pero ellos han creído en la bendición del diezmo y entonces lo hacen así, y desde ahí en adelante todo lo que hacen prosperan, porque es mejor. Okay. Si yo tengo mi creencia que es, por ejemplo, católica, y yo hago llegar mi diezmo cuando están pasando el platillo, pasando la cuestión, yo lo hago ahí, ¿estaría en lo correcto? ¿Debería ser en la iglesia adventista? No necesariamente, tú lo puedes dar donde tú te sientas cómodo. Bien. El detalle está en que independientemente de lo que hagan con eso, donde tú lo eches, debes de asegurarte de que le dan un buen uso. Bien. Que no lo utilizan para cosas extrañas ni cosas fuera de la palabra de Dios. Yeah. Pero tanto en la iglesia católica, incluso esto se ha vuelto un negocio. Hay muchos pastores que ustedes conocen por ahí que se ponen muy caudalosos con los diezmos, porque ellos dicen, yo soy el pastor de esta iglesia y todo lo que se reúne para mí. Pero eso no lo dice la Biblia. Hay una parte que pertenece a ti, pero ese dinero es de Dios, es un dinero santo. Bueno, sí, por ahí va mi pregunta, que algunos cristianos piensan que la iglesia se enfoca mucho en el diezmo. En dar latigazo con el diezmo. A veces hay alguna iglesia que le hacen demasiado énfasis en eso. Entonces, que todo ellos ronden, y si tú no diezmas te vas a perder. Sí. Y si tú te enemigo de Dios. En parte tienen razón, es verdad. El que se roba la parte de Dios va a tener que dar cuenta al Señor, como lo vimos en el programa. Sin embargo, el diezmo no es para alguien en específico. Eso es de Dios. Y evidentemente Dios se lo da a quien Él quiera. Pero, como les dije ahorita, hay personas que están haciendo un negocio muy lucrativo con estas cosas. Muy lucrativo. Pero de igual manera serán llamados a dar cuenta, Patricia, de lo que están haciendo con el dinero de Dios. Vivimos en un lugar un poco peculiar y que, como el nombre lo dice, casi todo suena, ¿verdad? ¿Puede un miembro de una iglesia ser expulsado porque no diezme? Por ejemplo, le llega un dinero de una herencia y de ese tiene que dar la porción que pertenece. Ajá, el 10% y no quiere, puede ser expulsado. Mira, perder algún cargo que tenga en la iglesia. Mira, realmente cuando eso sucede, la iglesia no lo usa en las actividades, porque entiende de forma bíblica que ese miembro tiene un problema de robo, como fuera de mentira o de adulterio o de cualquier otra cosa. Porque en los mandamientos de Dios está, el número 7 dice, no robará. Entonces, al violar el mandato del Señor, debería recibir una disciplina. Y honestamente te lo digo, hay muchas iglesias y muchos adventistas que no están diezmando su dinero. Por ejemplo, hermano, oren por mí que estoy sin trabajo. Y cuando consiguen el trabajo y consiguen los 2 pesos, si no se van de la iglesia, se quedan con la parte de Dios. Y son ingratos. Al principio no tenían nada y ahora que tienen se convierten en ingratos. ¿Cómo Dios puede bendecir a una gente así? Tienes razón. Por último, ¿qué responde la iglesia a quienes dicen que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento? Esa es una teoría de ellos, pero no es bíblico. Por lo primero que quieren justificar quedarse con la parte de Dios. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú puedes ver que eso es de Dios porque es el dueño de todo. Simplemente Dios dijo, ¿robará el hombre a Dios? Y hay una forma de cómo robar. Y es quedándome con la parte del Señor. Yo prefiero dar la parte de Dios y recibir la bendición del 90%. Si quieren probarme en esto, dice el Señor, que el 90 va a rendir más que el 100%. Es una prueba. Probadme en esto. Te voy a demostrar que el 90 es más que 100 en la mano de Dios.
Dicho sea de paso, un peso en la mano de Dios es más que 1,000 millones en la mano de Satanás. Sí. Así que es mejor tener lo mío en la mano de Dios, como dice el Señor, haceo tesoro en los cielos. No aquí, porque aquí las cosas vienen y se van y estamos de pasada. Ahorita habló de los cargos de los miembros de la iglesia y decía que el anciano, creo, tiene un cargo como importante después Sí, del pastor. Después del pastor. ¿Cómo se entera, por ejemplo, el anciano o a quien le corresponda si yo estoy diezmando o no? Se lleva una contabilidad. Cada miembro está Le escrito. dan un recibo. Cada miembro está escrito en un libro. ¿Con cuánto gana? No. Cada uno. La pregunta tuya se entiende de dos vertientes. La No, primera es no es si echa la cantidad correcta, sino, por ejemplo, si está diezmando o no. yo a mí por X o por Y no quiero diezmar en la iglesia que estoy congregada. Hay un libro. Y voy y lo llevo a otro sitio, mi diezmo. Estoy diezmando, pero ¿cómo? Claro que sí. Mira, hay un libro en la iglesia donde eso le llaman remesa. Y ahí cuando abren el sobre encuentran Ramón Peña, diezmo y ofrenda. Y van y lo van anotando. Y eso en la fecha tal, mes tal. Y entonces cuando ven que dicen, ven acá, pero Iván aquí tiene, déjame ver. Y comienzan a mirar. No, porque para eso están, para llevar. Y entonces no van a acorralar a Iván. Iván, déjame hablar contigo. ¿Qué está pasando con esto y con esto? Porque lo ven como un atraso para él. Porque pero él se está sí cerrando la puerta. Entonces se le amonesta. Él dice, mira, Iván, la palabra de Dios dice esto. Si no lo quieres hacer, eres libre. Pero tú sabes que eso es parte de la norma de la Biblia. No. Si lo hace en otro lugar. Si lo hago en otro lugar, ¿cómo? O es por ley en mi iglesia la que yo Si me lo congrego. hace- No necesariamente. Hay una parte en el sobre que dice nombre, cantidad, iglesia. Y si yo lo hago, por ejemplo, la iglesia de los 10 mandamientos, con el nombre de la iglesia Jerusalén, entonces los administradores dicen, aquí hay un sobre que es de allá. Ok. Oh. Entonces lo llevan, pero si tú quieres no le pones nada, solamente le pone tu nombre y le pone, por ejemplo, las cantidades, y ya la iglesia asume eso como que es parte de ese diezmo de esa iglesia. Por eso digo Independientemente- que puede haber entonces la confusión de que me puse guapa, no quiero diezmar en mi iglesia y voy en otra. O no, o que tú entiendes Entonces, que aquella iglesia no la estoy necesita. faltando con Dios. No, claro que no. La iglesia es una red. Y le preguntan, por ejemplo, fulano de primer anciano, ¿tú has visto algún sobre de diga. fulano allá? Oh, sí, él está aquí. Ah, no, también no hay ningún problema. Ok. Entonces, porque se puede rastrear. Y no quiero que se malentienda de que yo ando detrás de ti porque tú tienes que aflojar. No, nada de eso. No es así. No se rastrea nada. Simplemente quiero informarme si tú estás dentro de la norma de la iglesia, porque no es justo que una persona que esté en pecado, porque es un pecado, robar es un pecado, Sí, claro, y que mortal. de igual manera siga participando en la iglesia como que nada ha pasado. Es como una persona que está durmiendo con una mujer que no es la de él, está en problemas, yo no lo sé, y sigue ministrando en la iglesia como que nada pasa. No. Usted está en disciplina, usted tiene un problema y eso atrasa a la iglesia y hay que resolver eso antes de esto. Eso ha pasado en la Biblia, donde alguien le pone la mano y por culpa de ese otros terminan en serios problemas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay que dejar Miren, concluyo diciéndole, el diezmo es un mandato de Dios. Y en primer lugar, Dios quiere medir tu fidelidad para ponerte en cosas mayores. Dios quiere llevarnos a nosotros al cielo y no va a llevar ladrones al cielo, va a llevar gente fieles. Y el fiel no solamente lo dice, lo demuestra. Tiene que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra que yo amo a Dios? Obedezco su palabra. Y dentro de su palabra está evidentemente el tema de los diezmos y las ofrendas. Dios cuenta con personas dadivosas, con personas desprendidas, con personas que le duele la necesidad del otro, con personas que están dispuestos a compartir con los demás las bendiciones que Dios le da. Algunos son más bendecidos que otros y las necesidades siempre las tendremos. Pero si no hacemos los de ojos cerrados al ver la necesidad y no queremos ayudar, ¿cómo estará el amor de Dios en nosotros? Así que el llamado en esta noche es
Que entendamos que Dios no necesita nada de mí, que Dios lo tiene todo. Dios solamente mide mi fidelidad, mi compromiso con Él y el entusiasmo que tengo de que su obra avance. Y al avanzar su obra, pues estoy haciendo que Dios venga más pronto para llevarnos a ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios tiene preparado para cada uno. Amén. Bien, amén. Excelente. Recuerden suscribirse al canal y disfrutar de temas como este y esta interesante exposición y explicación de lo que son el diezmo y las ofrendas en A Fuego Virtual. Sí, si tú piensas diferente, las puertas están abiertas para escucharte. Sí, exactamente. Si tienen algunas preguntas para Ramón Peña. Y estamos abiertos a escuchar las preguntas desde el punto de vista bíblico. Claro, Nada personal claro. en teoría. Lo trajo con base abrazada. aquí. Sí. La pueden poner en los comentarios Y aquí también. no es que tenemos que aceptar y rechazar, es lo que Dios dijo y lo que Dios dijo se cumple. Eso es así. Así Bueno. que gracias a Ramón Peña por venir a nuestro programa, que es la primera vez que viene. Las puertas están abiertas. Si algún otro tema de interés o cualquier otra cosa que quiera expresar para la comunidad, aquí estaremos. Yo le voy a poner un compromiso. Sí. Ay, Sí, y va a ser grabado incluso. Tiene que venir cuando tratemos el tema de la vestimenta y en la iglesia. esos Es un tema menesteres. interesante. Interesante. Claro Hasta que la sí. próxima. Bye.